de seguridad nuclear y salvaguardias determinaron que no representaba riesgo alguno para la población, así que se procedió a lo conducente para su resguardo. Las autoridades encargadas de perseguir el delito de robo continuarán con las indagatorias para determinar las responsabilidades en este caso. La comisión mencionó que con el hallazgo pues queda suspendida la alerta emitida a 9 estados de la República por el robo del equipo con la desactivación de los protocolos de emergencia. Y es que, Carmen, cerca de las 5 de la mañana de este domingo se produjo el robo de este equipo de radiografía industrial de la marca USA Global, modelo Delta 880, perteneciente a la empresa Garantía de Calidad SADCB. Además fue robado con violencia. En ese momento se emitió una alerta a 9 estados de la República que ya ha sido desactivada. Carmen, hay que decir que en un comunicado las autoridades advirtieron pues que se trataba de una fuente radiactiva de alta peligrosidad, por lo que si era extraída de su contenedor manipulada o se tenía contacto directo con la misma durante unos minutos o unas horas, podría ocasionar lesiones permanentes e incluso, Carmen, la muerte. Así que es una gran noticia que ya se haya recuperado este material radiactivo robado. Sin duda, bueno, pues ahí está el registro y bueno, pues vamos a ver quiénes son los responsables del robo, pero por lo pronto importante saber que ya se recuperó. Bueno, pues seguiremos hablando, Manuel, si te parece más adelante estaremos contigo de nuevo. Estamos siguiendo de cerca pues el informe, un informe pues importante, preocupante hay que decirlo, que fue encargado por la Organización Mundial de la Salud a un organismo internacional para revisar, digámoslo así, la puesta en práctica de políticas públicas para enfrentar la pandemia de COVID-19. Ahora platicamos, si te parece, de eso en un momento más. Claro, Carmen, seguimos pendientes. Seguimos al pendiente de este tema también, que es muy importante. Pero antes de ello, a las 7:49, déjeme informarle que se ha vinculado a proceso a quien fuera senador de la República por el Partido Acción Nacional, Jorge Luis Lavalle, por el caso Odebrecht, este caso que hemos seguido muy ampliamente en este programa y que, bueno, pues ahora tiene esta situación. Hay que recordar que fue detenido el ex senador panista Jorge Luis Lavalle cuando acudía al reclusorio norte. Ahí fue ingresado al reclusorio el 9 de abril, hace unos días, la semana pasada, y bueno, pues ahora se ha notificado, se está conociendo en este momento que se le vincula a proceso. Es una de las figuras mencionadas por Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex. En su narración de hechos ante la Fiscalía General de la República, lo ha señalado como alguien que presuntamente recibió recursos, dineros, sobornos provenientes de los dineros obtenidos de las tramas con Odebrecht, y que pues esto estaría de la mano de la aprobación de la reforma energética en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Así que pues ya el juez de control, este juez Marco Antonio Fuerte Tapia, ha determinado, ha decretado precisamente esta medida cautelar justificada, esta medida que es prisión preventiva justificada, así que se mantendrá en la cárcel Jorge Luis Lavalle, según lo que se está conociendo en este momento de la mañana. Vinculado a proceso el ex senador de la República. En línea desde Washington, con Jesús Esquivel. Hola Jesús, buenos días y bienvenido. Saludos a los Estados Unidos. Carmen, muy buenos días. Pues el gobierno federal de Estados Unidos acaba de dar a conocer una noticia importante para la población en el mundo. El Centro para el Control de Enfermedades, la Agencia Federal de Drogas y Alimentos, recomendaron suspender la administración de la vacuna contra COVID-19 Johnson & Johnson, en la que se suministra una sola dosis, Carmen, debido a que mujeres han desarrollado coágulos de sangre muy severos como efecto secundario. El gobierno federal estadounidense ha reportado que de 6.8 millones de personas que han recibido la inoculación de Johnson & Johnson, 6 mujeres entre 18 y 48 años han registrado el desarrollo de
esta estrategia de aumentar el número de personas vacunadas en Estados Unidos han disminuido notablemente los contagios en algunos estados de COVID-19. En otros, donde se han levantado las restricciones sanitarias, se han incrementado, pero en promedio ha disminuido el número de contagios y de decesos por el virus respecto a meses anteriores, Carmen. No obstante, esta noticia seguramente va a tener consecuencias. Si de por sí había gente que dudaba en la vacuna, ahora imagínate. Pues sin duda, pues esto además es, bueno, para repetir el dato que diste, déjame subrayarlo, esto es una decisión de la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos, la autoridad en la materia. Lo que está planteando es que se van a revisar todos los casos, que se va a investigar los casos de trombos, presumiblemente vinculados a esta vacuna Johnson & Johnson. Quiere decir que se suspende o se recomienda su suspensión. ¿Cuál es el tratamiento específico? Se suspende. Y bueno, me faltó un dato, decir que las 6 mujeres que han registrado estos coágulos de sangre le salieron a los 6 y 13 días después de haber sido inoculadas con Johnson & Johnson. Aunque es, insisto, mínimo el número de casos registrados, 6 de 6.8 millones de personas, la decisión ha sido suspender la inoculación de Johnson & Johnson, o con esta vacuna Johnson & Johnson, Carmen, de la cual se requería una sola dosis, a diferencia de la de Moderna y Pfizer. Bueno, te preguntaba la palabra porque en el reporte que tenemos acá también, que Manuel de Santiago más temprano compartió con nuestro sitio, se plantea que recomendaron suspender la administración de la vacuna. Estaba aquí citando el comunicado al que tuvo acceso a la cadena CNN, y dice: la seguridad de la vacuna es la prioridad fundamental para el gobierno federal y nos tomamos cualquier indicio sobre problemas sanitarios muy en serio. Esto es lo que se plantea en el comunicado. Y bueno, pues estamos viendo si la precisión de la palabra es suspender o recomendar suspender. Pero bueno, recomendaron suspender, pero ya el gobierno federal actuó en consecuencia. En lo inmediato, es decir, recomiendan suspender y atienden la recomendación. Las dos cosas son correctas. Se recomendó suspender y ya el gobierno decide esto. Perfecto. Queda clarísimo entonces que se suspende por estas razones el tema de la vacuna Johnson & Johnson. Y pues sí, pueden ser muchas o pocas, 6 personas que habían sido vacunadas con estos trombos en las 2 semanas posteriores a la vacunación. No pueden jugar con el tema, desde luego, pero es un golpe muy fuerte. Sí, insisto que están hablando ya de que la gente ya va a perder la confianza en esta vacuna. Eso, pues de alguna manera afectará el proceso de vacunación en los Estados Unidos. Recordemos que en este país hay unos 330 millones de habitantes, y Biden había calculado que para el verano estarían vacunados todos en Estados Unidos. Ayer hablábamos de que ¿con esa vacuna? Por lo menos el 20% de la población estadounidense estuviera vacunada. Con todas, ¿no? Empezaría a estar No, la Johnson. a repartir Con nomás es con esa, no mames. de las vacunas sobrantes que Que tienen. nada más era una países sola vez. Qué bueno, que porque yo cuentan, tampoco confiaba que no en esa. cuentan, perdón, con el dinero para adquirir la vacuna, ¿Por los algo? servicios médicos para administrarla. Esto sin duda va a tener un efecto, pero hay que esperar a la conferencia de prensa que va a dar la Administración Federal de Alimentos y Drogas en una hora aproximadamente, para saber con precisión qué es lo que va a hacer el gobierno federal de Biden ante esta noticia. Así es, bueno, por lo pronto los números es importante destacarlos. Estos 6 casos, bueno, realmente es una cantidad ínfima comparado con los 6.8 millones de dosis de la farmacéutica, de las dosis que han aplicado, 6.8 millones de dosis, pero desde luego que también entiende todo el mundo que esto debe tomarse muy en serio, y ya veremos qué es lo que sigue al respecto. Así que bueno, pues Jesús, este es un tema muy relevante en estos momentos, y también un tema muy relevante en estos momentos tiene que ver con militares y migración. Esto que ya pues se ha confirmado por parte de la administración estadounidense sobre una pues colaboración Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos para el tema migratorio, bajo la lógica de más elementos militares. Sí, y recordemos una cosa, Carmen, ya el propio secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país, Marcelo Ebrard, había adelantado
que las acciones de los gobiernos de México y Centroamérica se van a llevar a cabo sin amenazas como lo hacían. Bueno, pues ahí está este tema del que seguiremos hablando esta mañana por la importancia que tiene también. Gracias, Jesús, como siempre, por estar aquí esta mañana. Buenos días. Buenos días, Carmen. Abrazo, a cuidarse. Buenos días. Por favor. Igualmente un abrazo para ti, Jesús. Saludos a quienes siguen este programa a través de www.aristiguinoticias.com en este portal de internet, y gracias a quienes lo hacen en México a través de la radio en Grupo Radio Centro y la Octava Televisión. Son las 8:01, tiempo del centro de la República. Déjenme presentarles este resumen de noticias y volvemos. Tenemos más. Lo mejor de Aristegui Noticias. En la conferencia de prensa de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que se modificarán los contenidos a los libros de texto gratuitos, haciendo hincapié en el fortalecimiento de los valores cívicos, el humanismo, el civismo y la historia, para impulsar una nueva ética ciudadana. Señaló que hay un equipo muy bueno que está dedicado a eso y sostuvo que no hay nada de extremismos, porque eso no ayuda. Indicó que aunque sus adversarios se inconformen, su gobierno tiene que seguir fortaleciendo la revolución de las conciencias. Volver al civismo, volver a la ética, volver a la filosofía, volver a la historia, humanismo, tronco común. Y sí se van a modificar los contenidos. ¿Cómo vamos a estar nosotros impartiendo clases, enseñando con libros del periodo neoliberal? Hay un equipo muy bueno que está trabajando en eso y no hay nada de extremismos, porque eso no ayuda. Claro que se van a inconformar, sí, pero tenemos que seguir fortaleciendo la revolución de las conciencias. La doctora Celia Díaz Argüero, investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, afirmó que es un engaño que los libros de texto se están haciendo en un proceso dialógico y colegiado, pues los autores están trabajando en aislamiento y solo tuvieron una semana para confirmar los materiales y 24 horas para corregir las observaciones. Sostuvo que ninguna persona, sin importar su especialidad, puede hacer un proceso con esos tiempos. El primer gran engaño que hay detrás de todo el discurso del actual director de materiales es que se trata de un proceso que él ha denominado dialógico y colegiado, y no se puede hacer nada ni dialógico ni colegiado cuando los autores de los materiales están trabajando en aislamiento y tuvieron una semana, una escasa semana, para entregar el material que tenían que elaborar cada uno, y posteriormente se les dio un lapso de menos de 24 horas para hacer las correcciones sobre las observaciones que se les hicieron. Ninguna persona, por muy especialista y conocedora que sea, puede hacer un trabajo de esa naturaleza con esos tiempos. La maestra Silvia Schmelkes del Valle, vicerrectora académica de la Universidad Iberoamericana, aseguró que el proceso que sigue el gobierno para conformar los nuevos libros de texto sería un asunto ridículo y de mucha risa si no tuviera un efecto tan grave en la niñez mexicana, además de que aprecia un cambio de imagen en los materiales, pero no una conformación de fondo. A mí me parece que, digamos, si no fuera tan trágico el posible efecto sobre los niños, las niñas, los jóvenes mexicanos, pues esto sería un asunto de tal ridiculez que causaría muchísima risa. La experiencia que tenemos de elaboración de libros de texto en este país nos indica que hacerlos, que realmente es un trabajo sumamente profundo, sumamente profesional, que lleva muchísimo tiempos que se le han dado a las personas que no son especialistas en elaborar materiales didácticos, pues también cuando los leen esto es absolutamente imposible. Pues realmente nada más es un cambio de imagen, ¿no? Ni siquiera es un cambio de los libros, una elaboración nueva de los libros de texto. La vicerrectora académica de la Universidad Iberoamericana consideró también que con el actual proceso estamos asesinando el proyecto de libros de texto que nació con Jaime Torres Bodet, el cual se caracterizó por convocar a los mejores expertos de las disciplinas particulares y la pedagogía, además de ser proyectos a largo plazo con muchos recursos. Estamos asesinando el proyecto de Torres Bodet, y bueno, la verdad es que así lo creo, ¿no? Torres Bodet fue el que empezó
tuvo la idea de hacer los libros de texto gratuitos, en 1959 comenzaron, y pues las diferentes ediciones de los libros de texto gratuitos han sido proyectos mayores que ha tomado el Estado, que han llevado muchísimo tiempo, que han requerido muchísimos recursos y que han convocado pues a los mejores profesionales tanto de las disciplinas como de la pedagogía en nuestro país, ¿no? Entonces pues esa tradición la estamos rompiendo, a mí también me parece una cosa sumamente grave. Félix Salgado Macedonio y el dirigente de Morena, Mario Delgado, volvieron a pernoctar fuera de la sede del INE, donde cantaron y bailaron, en espera de que el organismo discuta si regresan las candidaturas a varios sancionados, entre ellos el guerrerense. El plazo se cumple este martes a las 6 de la tarde.
mamaron con eso. En el PT seguimos luchando por un México donde existan más posibilidades y donde todos podamos escribir nuestro propio futuro. Cuando seas grande, vas a hacer lo que tú quieras. El PT está de tu lado. Me pondré un cubrebocas. Si tienes que hacerlo, hazlo bien. Lava tus manos al ponerlo y al quitarlo. Tómalo con los resortes y ponlo en la oreja cubriendo bien nariz y boca con el filtro. Nunca lo pongas sobre el cuello o el pelo. Cámbialo cuando esté húmedo, quitándolo por los resortes y deséchalo dentro de una bolsa cerrada. Cuando lo uses, sigue las reglas de higiene y prevención. Y por favor, quédate en casa. Secretaría de Salud. La octava, 88.1. Son las 8 de la mañana con 18 minutos en el tiempo del centro de la República. Vamos con Manuel de Santiago. Le comentamos hace un momento del estudio que se está difundiendo en estas últimas horas, que se realizó por encargo de la Organización Mundial de la Salud. Manuel, buenos días, te escuchamos. Carmen, buenos días a ti al auditorio. Pues según este informe, si México hubiera tenido un desempeño promedio frente a la pandemia de COVID-19, se habrían evitado alrededor de 190,000 muertes por todas las causas en 2020. Así lo señala el informe La respuesta de México al COVID-19, estudio de caso del Institute for Global Health Sciences, realizado por encargo de la Organización Mundial de la Salud. Con la 11ª población más grande del mundo, es el tercer país con más muertes por COVID-19 reportadas a escala global. México ocupa el cuarto lugar en exceso de mortalidad en una muestra mundial que incluye todos los países con más de 3 millones de habitantes y datos completos de mortalidad, con aproximadamente un 43% más de muertes en 2020 de lo que se hubiera esperado en relación con 2018-2019. El promedio de los países de la muestra es el de 17.3%, así lo señala el documento del organismo dependiente de la Universidad de California. Señala que la alta prevalencia de enfermedades crónicas en combinación con la falta de atención médica oportuna y de calidad puede haber contribuido a una mortalidad relativamente alta en la población joven del país, lo que ha señalado y es coincidente también con lo dicho por la Secretaría de Salud en torno a las causas de la alta mortalidad en México. También señala que los datos muestran que México fracasó en su respuesta a la pandemia en relación con países comparables. El país tiene una de las tasas más altas de casos y muertes por COVID-19, a pesar de ocupar los últimos lugares en aplicación de pruebas. Esta escasez de pruebas implica que en su diagnóstico y en su registro de las muertes por COVID-19 es muy sustancial, apunta el documento. La alta tasa de mortalidad de la población general, señala, también puede estar relacionada con una alta proporción de muertes extrahospitalarias que representan cerca del 58%. Identifica grandes desigualdades en el acceso a pruebas y atención médica, una gran variación en la calidad de la atención y una carga muy desigual de la enfermedad entre regiones y grupos sociales. Altas tasas de mortalidad entre pacientes hospitalizados con COVID-19, dice, son muy altas, alrededor del 50% en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y no han disminuido sustancialmente durante la pandemia. También habla el estudio de la fragmentación del sistema de salud que ha contribuido a las inequidades. Los casos y muertes se han concentrado desproporcionadamente en los municipios con mayores niveles de marginación socioeconómica, especialmente en las zonas urbanas. El estudio identifica distintos aspectos, 10 aspectos concretos en los que la política de salud no incorporó
ellos, Carmen, se refiere a que México ha tenido retrasos en la notificación de casos y el procesamiento de datos dentro de los sistemas de información sanitaria como obstáculo más para tomar decisiones informadas. En ese sentido, señala que las decisiones a menudo se han basado en información obsoleta. Se pusieron a disposición del público las bases de datos epidemiológicos en un paso hacia la transparencia por el que las autoridades merecen reconocimiento. Esto permitió a la comunidad científica, los medios de comunicación y la sociedad civil realizar análisis independientes de la pandemia y validar, en ocasiones complementar o reinterpretar la información proporcionada por las autoridades de salud. Puntualiza este documento, que se puede consultar completo en aristeguinoticias.com. Estaremos al pendiente de lo que se vaya comentando sobre este estudio, dado a conocer apenas hace algunas horas, y pues el dato que se está destacando es que pudieron evitarse muertes, miles de muertes. Ese es el planteamiento que se hace así. Así es, Carmen, está literal, pues dice que si México hubiese tenido un desempeño promedio frente a esta pandemia, se habrían evitado alrededor de 190,000 muertes por todas las causas en el 2020, y se compara con otros países similares, por lo que dice que en ese sentido México pues no tuvo un desempeño adecuado en relación con la pandemia comparado con países pues susceptibles de este tratamiento. Es un informe muy amplio, hay muchas causas, hay que echarle una revisión completa desde luego para ir desgranando todas las conclusiones a las que llega. Así es, y lo que estamos viendo aquí es que este informe del que estás hablando lo realizaron los especialistas. Fue un encargo de la Organización Mundial de la Salud. Así es, Carmen, es un encargo de la Organización Mundial de la Salud, y es un informe que acaba de ser publicado el día de ayer y ha sido ya retomado por distintos medios de comunicación como nosotros, por supuesto. No es para menos, porque puestos a revisar los fragmentos y los párrafos que están en este informe, sí resulta muy duro, muy fuerte el hecho de que se plantee que si México hubiera, que no fue el caso, pero que hubiera desempeñado sus políticas y desempeño promedio como el resto, si hubiese un desempeño promedio, ese es el concepto, ¿no? Si hubiese un desempeño promedio frente a la pandemia de COVID-19, entonces se habrían evitado alrededor de 190,000 muertes por todas las causas descritas en el 2020, según este informe, que es el informe que revisa las respuestas o el tipo de respuestas que se dieron en los países frente a la pandemia de COVID-19. Estamos hablando de una publicación que coloca a México en el cuarto lugar en exceso de mortalidad, que muestra finalmente este comparativo mundial, y visto así hay muchas cosas que revisar para efectos de lo que está sucediendo en México en materia de vacunación, en materia de combate al COVID-19, así que no es un dato cualquiera, Sí, es una estimación, lo presentan como una estimación que tiene su fundamento, su base en distintas consideraciones, como por ejemplo las que enumerábamos, Carmen, estas 10 que tienen que ver con lo que señala el estudio. México no incorporó como elementos de evidencia científica a la gestión de la pandemia. Por ejemplo, está el informe completo para quien lo quiera revisar en nuestro portal en aristeguinoticias.com, y desde luego habremos de irlo desmenuzando y comentándolo más ampliamente, pero por lo pronto damos la noticia de que ya existe, de que ya está circulando este documento que coloca a México, que es la 11ª población más grande del mundo, en el tercer lugar como país con más muertes por COVID-19 reportado a escala global. El cuarto lugar en exceso de mortalidad en una muestra mundial que incluye todos los países con más de 3 millones de habitantes. Así que ahí están los datos completos de mortalidad, con aproximadamente un 43% más de muertes en 2020 de lo que se hubiera esperado en relación al 2018-2019, y el promedio de los países de la muestra es de 17.3%, dice este documento del organismo dependiente, como dices, de la Universidad de California. Habremos de seguir revisando este tema, pero por lo pronto, gracias, Manuel, por informar.
días. Déjeme regresar al tema de los acuerdos, de lo que estaría pues anunciándose desde la Casa Blanca entre México, Guatemala, Honduras y los Estados Unidos. Y bueno, pues este acuerdo de militarizar las fronteras para frenar el flujo migratorio es un tema que merece toda nuestra atención. Le aprecio mucho a Tonatio Guillén López, investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, especialista desde luego en temas migratorios, y bueno, pues todo lo que ha hecho en esta materia a lo largo de su trayectoria. Gracias, Tonatio, por estar aquí en el programa. Buenos días y bienvenido. Qué gusto saludarte, Carmen. Muchas gracias por invitarme. Al contrario, bueno, para alguien como tú que tuvo la responsabilidad pública incluso de encabezar las tareas públicas en este arranque en el arranque del sexenio de López Obrador en materia migratoria, más tu trayectoria, más todo lo que sabes y vives en esta materia, ¿qué análisis haces? ¿Cuál es tu mirada de las cosas cuando vemos y sabemos de los anuncios que ayer la Casa Blanca pues dio a conocer y que han sido pues confirmados por los países que participan de este acuerdo? Mira, en principio, Carmen, el comentario de arranque es que estamos tocando fondo. Hemos dado un giro muy dramático a la política migratoria mexicana desde que empezó el gobierno del presidente López Obrador en diciembre del 18, y que pasó de ser una política que enfatizaba la protección de derechos humanos y la promoción del desarrollo, y debido en particular a las presiones del gobierno de Trump, pues terminamos siendo una política migratoria focalizada en la contención, focalizada en frenar personas, en cerrar nuestra frontera, de hecho en términos prácticos, y de manera institucional con dos productos notables que modifican el escenario, lo modificaron. El primero fue el que la Guardia Nacional tuviera atribuciones de control migratorio, lo cual pues es prácticamente el ejército mexicano el que tendría esas funciones, porque la Guardia pues depende materialmente del ejército. Y del otro lado, el segundo gran cambio pues fue el desplazamiento de facto de la Secretaría de Gobernación de las tareas migratorias y el control que por disposición del presidente empezó a tomar la Cancillería y que persiste en él. Entonces esto, que es a nivel institucional, pues se traduce en un aparato de control muy grande desde junio del 19, y que ahora pues solo ha venido en estas semanas, y de hecho con este acuerdo, a consolidarse, incluso a anunciar que sea el ejército el que esté en el control del flujo en la frontera sur. Pues nos recuerda lo que hubiera querido Trump desde siempre, tener al ejército mexicano ahí en la línea. Y si sumamos ahora a las Fuerzas Armadas de Guatemala y a su policía, incluso paradójicamente, lo cual es el colmo, a las policías y ejército de Honduras para frenar a su ocupación, pues ya el panorama desde la perspectiva de las personas, y especialmente de los que buscan refugio, pues es el peor de todos. Es el mensaje de la exclusión, el mensaje del freno, el mensaje del obstáculo, con independencia de las condiciones en que estas personas se mueven, porque muchas de ellas son refugiados y demandan protección internacional y ameritan protección internacional. Entonces sí, el escenario es muy crudo, Carmen. Sin duda que es muy crudo, Tonatio Guillén. En su momento, como dijimos, bueno, fuiste responsable, fuiste comisionado del Instituto Nacional de Migración bajo la presidencia del presidente López Obrador. Estuviste el tiempo que estuviste, pero hubo un giro. Lo que estás aquí narrando y diciendo, pues es algo que en su momento ya conversamos, pero de lo que originalmente se esperaba, tú mismo encabezando ese Instituto Nacional de Migración, bueno, se antojaba un tipo de política migratoria de cierto tipo, como tú lo has mencionado, pero ¿qué es lo que se impuso, Tonatio? La realidad, la presión estadounidense, la imposibilidad de
implementar realmente una política migratoria diferente a la que hoy está pues prevaleciendo y recrudeciéndose ahora con la vía militar. Se impuso una visión y una manera de entender a la migración y el refugio que fue la que construyó el gobierno de Trump. Esa visión lamentablemente tuvo un efecto muy potente sobre el gobierno mexicano y además sobre el gobierno de Guatemala, en el de Salvador y en el de Honduras. De hecho, lo que estamos ahorita atestiguando es una continuidad de esos acuerdos y de esa fuerza que tuvo el gobierno de Trump para hacer modificaciones tan importantes a las políticas migratorias de estos países. Tenemos esa inercia ahorita funcionando y operando, pero domina una negación de los factores que pues, el gobierno de México ha insistido, los factores estructurales que motivan a esta migración, entre los que están la pobreza, la violencia, la inseguridad de todos los tipos y la irresponsabilidad de los gobiernos. Aquí también hay que señalarlo porque no ponemos el foco en la responsabilidad que tiene el gobierno en particular de Honduras, que es el caso más crítico y más irresponsable en el desempeño y en el cuidado de su población. Entonces, perdón el paréntesis, ¿por qué afirmas una cosa así? Porque el 50% del flujo que tenemos ahorita es de hondureños, son de familias, son de niños, y un gobierno que no se ocupa del cuidado de su población en sus condiciones básicas, porque es de donde viene la mayor personas buscando refugio. Esto es que no tienen las condiciones básicas de vida, donde su vida está amenazada, literalmente su vida está amenazada, y la economía de ese país funciona en gran medida por las remesas. Todo eso en conjunto es un modelo de desempeño institucional que repercute sobre la vida de las personas, y con un gobierno que no interviene, que no corrige, que forma parte de manera directa del interés de que la población se siga moviendo y que el 27% del PIB de Honduras dependa de remesas, es un asunto bastante grave, Carlos. Entonces, por eso mi señalamiento. Y si además le sumamos que este gobierno, pues su presidente está acusado de narcotráfico, el hermano detenido en Estados Unidos por narcotráfico, que violentó la última elección en donde se le ratificaba sin tener derecho a ello, pues es un cuadro político también muy, muy crítico en Honduras, y describe a lo que acabo de señalar. Sin duda, Tonatiuh Guillén, sí que merece la atención Honduras por mil razones. En el hilo de narración que estás haciendo, de análisis que estás haciendo a la pregunta de qué es lo que finalmente se está imponiendo, tú dices lo que se está imponiendo es el modelo Trump, la visión de Trump de cerrar, de frenar, no es el muro físicamente hablando, pero es el muro militar lo que estamos ahora testificando. Ese sería como el clímax, por eso decía, estamos tocando fondo, en donde ya cuando es el ejército quien está enfrente de migrantes y refugiados, hay un problema serio de que estamos definiendo a migrantes y refugiados como una amenaza, como alguien que amerita que sean las Fuerzas Armadas de un país los que pongan frente a personas en una extrema vulnerabilidad. Ese mapa es el que creo que nunca nos hubiéramos imaginado que ocurriría hace 2 años. No estaba en el escenario de hace 2 años. Y también añado, Carmen, que esa visión no busca y no construye alternativas a la problemática. Y no me refiero a las estructurales de largo plazo que se supone que